Muy amados y queridos hermanos, amigos que están entre nosotros, a todos ustedes los saludo con la bendita paz del alto sublime Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, quiero expresar unas palabras en torno al tema que ha sonado a vuestros oídos. Se le ha querido titular El misterio de la piedad. No sin antes, hermanos, agradecerle a nuestro Dios porque nos concede estos momentos tan especiales de poder estar en este lugar, en su casa, que es casa de oración, que es también la puerta del cielo. A nuestro Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Los hermanos, me encomiendo, hermanos, y poderme así dar a entender en este asunto que es, hermanos, un asunto de enseñanza, que es importante, hermanos, que lo tengamos siempre en nuestra mente, motivo a que son palabras que utiliza el apóstol San Pablo en este versículo, y que al momento de traducirse diferentes Biblias, hermanos, a veces cambia el sentido de lo que es la esencia de este versículo. Y este versículo 16 dice, hermanos, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. La palabra misterio, hermanos, el diccionario la define de diferentes formas, pero hay una, hermanos, que nos sirve a nosotros en esta ocasión, que es una cosa o asunto que se mantiene oculto o muy reservado. También es un arcano, un enigma o un secreto. Hablar también de misterio o decir la palabra misterio antes de dar alguna serie de veredictos, hermanos, se antepone para hacer un relieve de lo que se está hablando. En este caso, hermanos, estamos hablando de lo sucedido con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que, hermanos, para muchos sigue siendo un misterio. Piedad, hermanos, también tiene varias definiciones, pero en este caso, hermanos, es un sentimiento por el cual se mira el dolor ajeno y sufrimiento y se impulsa a ayudarles. Esto también es sinónimo de misericordia. Es decir, hermanos, que el apóstol San Pablo está hablando de la misericordia de nuestro Dios en este versículo.
La misericordia de Dios, hermanos, que tiene para el hombre, para el ser humano, es la que expresa el apóstol Juan en su capítulo 3 y versículo 16, que es uno de los versículos más leídos y que habla del amor que Dios tiene sobre la humanidad, ese grande amor que Dios quiso expresar a través del Señor Jesucristo. Debemos de entender, hermanos, que hay misterios ocultos y hay misterios revelados. Y mientras que para unos los misterios pueden ser revelados, para otros los misterios pueden estar ocultos o reservados. En la Escritura Sagrada, hermanos, encontramos en el libro de Daniel en el capítulo número 2 de este libro de Daniel, dice de la siguiente manera: y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y el sueño se huyó de él, y mandó llamar magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he soñado un sueño, mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. El rey le respondió y les dijo: el negocio se me fue. Pero en eso, hermanos, él quería saber cuál era ahora el sueño y cuál era ahora su significado. Y mandó traer todas aquellas gentes que podrían dar o revelar algún misterio de acuerdo a sus conocimientos. Dice: los magos, los astrólogos, los encantadores, los caldeos, todo este tipo de gente los mandó traer para que le revelaran eso que para él ahora era un misterio. Sin embargo, hermanos, como no se lo pudieron revelar, una sentencia dio el rey que todos aquellos deberían de morir por no haber revelado el sueño ni su declaración. Pero esto también alcanzaba a Daniel y sus compañeros. Y Daniel le dice al rey que le diera unos días para pedirle a Dios, al Dios del cielo, que le revelara aquello que había soñado el rey. Y Daniel, hermanos, dice la Escritura Sagrada en el versículo 27: y Daniel, ya cuando estaba delante del rey, dice: Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hermanos, es Dios el que revela
los misterios a sus hijos, a quien Él quiere, a quien Él otorga, hermanos, esos conocimientos. Y creo, hermanos, que a nosotros un día Cristo quiso revelarnos esos conocimientos. Pero, hermanos, ahora el apóstol San Pablo quiere que nosotros lo tengamos en nuestra mente y que estemos definidos cómo Cristo se manifestó al mundo y cómo se manifestó en nuestra vida. Hermanos, Dios no se puede mirar. Dios no se puede tocar. No se puede palpar, hermanos, pero sí se puede sentir. Y nosotros, hermanos, hemos sentido su presencia y su Espíritu se ha revelado a nosotros, hermanos. Por eso nosotros estamos convencidos de que Cristo vive en nuestro corazón. Pero, hermanos, para que esto quede en testimonio y de una manera palpable se pueda presentar al hombre, el apóstol San Pablo tuvo que escribir o expresar, hermanos, en este versículo las formas o la manera que Dios se manifestó al mundo. Y el apóstol empieza diciendo que es sin contradicción, o sea, no se puede contradecir. Es cierto, el hombre que vive sin Dios, el hombre que no ha querido abrir su corazón a Dios, para él esto sigue siendo un misterio. Porque para ellos la pregunta más frecuente es: ¿has visto a Dios? Nosotros, hermanos, creo que siempre hemos contestado de la misma manera: no he visto a Dios, pero lo he sentido muy dentro de mi corazón. Por eso el apóstol San Pablo dice, hermanos, ese Dios que es todopoderoso, que vive en el cielo y que ha hecho o es creador de este mundo, un día quiso manifestarse en carne. Y dice la Escritura Sagrada, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Cuando José habría de tomar a María, su mujer, se dio cuenta de que ella estaba encinta, estaba esperando. Y dice que él quiso dejarla secretamente. Pero viene el ángel del Señor en sueños y le dice a José: no temas, o no tengas temor, o no tengas miedo de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado es del Espíritu Santo. Y esto es para que se cumpliera la profecía que dijo el profeta Isaías: el mismo Señor dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. De esta manera, hermanos, se habría de manifestar Dios al mundo. Y como era algo muy especial, hermanos, que se habría de manifestar, tenía que ser algo relevante.
Es cierto que no para todos, hermanos, fue revelado este secreto. Solamente para María, su madre, y José, que habrían de cuidar del Señor Jesucristo. En ese momento, hermanos, ellos pudieron ver cómo era esa manifestación de Dios, pero ellos entendieron que esto venía de parte de Dios. Dios, hermanos, ha sido justificado con el Espíritu. Y dice la Escritura Sagrada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17, que andando Juan el Bautista cerca del Jordán, vino a él el Señor Jesucristo para que fuera bautizado por él. Y dice que Juan se resistía de bautizar al Señor Jesucristo, pero el maestro le dice: nos conviene cumplir toda escritura. Y dice que Juan bautizó al Señor Jesucristo, y Juan había recibido testimonio de que aquel en el que descendiera el Espíritu, ese era el que habría de venir a salvar al mundo. Ese testimonio, hermanos, lo recibió Juan. El Señor Jesucristo en ese momento, pues dice que cuando fue bautizado descendió a él el Espíritu Santo como paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tomo contentamiento. A ese, hermanos, nosotros deberíamos de oír, dice la Escritura Sagrada. De esta manera, hermanos, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles. El Señor Jesucristo, hermanos, en el momento de su nacimiento, cuando llegó aquel momento en que habría de nacer el Salvador del mundo, dice el evangelista San Lucas, capítulo 2, versículos del 7 al 14, dice que se llegó el momento en que habría de nacer el Salvador del mundo, y estando en aquel lugar, dice que los pastores que velaban sus ganados en aquella hora, vino un ángel del cielo y les dio testimonio, diciendo de esta manera: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los pastores que se encontraban velando aquella hora se preguntaban que qué sería esto. Pero dice que una multitud de ángeles celestiales prorrumpieron en alabanza y dijeron: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles miraron el nacimiento del Señor Jesucristo, pero también, hermanos, dice la Escritura Sagrada que cuando Jesús resucitó al tercer día, se encontraban allí también los ángeles mirando este acontecimiento de cómo el Maestro había resucitado. Ahora, hermanos,
ha sido predicado a los gentiles. El apóstol San Pablo se encontraba en Atenas, una ciudad dada a la idolatría, y les hablaba de Jesús y de la resurrección, y no entendían, hermanos, no comprendían que fuera aquello. Y lo llevaron al Areópago y le mostraron todos los altares que ellos tenían. Pero en medio de todos los dioses había un altar que decía: al Dios no conocido. Y el apóstol San Pablo les dice a los atenienses de esta manera: los veo que son muy supersticiosos, pero pasando por vuestros altares encontré un altar que decía de esta manera. Sin embargo, hermanos, dice el apóstol San Pablo, ese Dios que ustedes honran sin conocerle es el Señor, que ha hecho todo cuanto existe. En Él vivimos, en Él nos movemos, pues Él da respiración a toda carne. Y les empezó a explicar y hablar del Señor Jesucristo y hablar de la resurrección. Y dice que le dijeron a Él que no entendían qué quería decir todo esto. Y le dicen: sin embargo, te podremos escuchar en otra ocasión. Pero dice que se encontraban allí hombres que abrieron su corazón. Gloria a Dios. Y creyeron que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y se unieron al apóstol San Pablo. Hermanos, Cristo se fue a vivir al cielo. Amén, gloria a Dios. O regresó al cielo. Allá es su morada. Y dice que llevó a los ángeles, los sacó fuera de Jerusalén y empieza a hablar con ellos. Y estando hablando con ellos, hermanos, dice que fue tomado, fue alzado y fue tomado por una nube y fue quitado de su vista, de la vista de los apóstoles. Y los apóstoles, estando mirando al cielo, se acercaron dos ángeles y les preguntaron: ¿qué están mirando al cielo? Jesús se había quitado de su vista, pero sí seguía viviendo entre ellos. Amén. Como sigue viviendo en medio nuestro, hermanos. Ese misterio que habla el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo ha venido a revelarnos. Cuando nosotros oímos por primera vez el Evangelio, quizás no lo entendíamos, quizás no lo comprendíamos, pero cuando vino el Espíritu Santo a nuestro corazón, entendimos que Cristo es el Hijo de Dios. Entendimos que Cristo es nuestro Salvador. Entendimos que Dios, hermanos, es el que vive y reina y permanece para siempre. Este es nuestro Dios. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que ha perdonado nuestros pecados. Y ahora le servimos con todo nuestro corazón. Le servimos con toda nuestra alma. Le amamos porque vive en nosotros. El testimonio de los apóstoles es este. Un día Felipe va con Natanael y le dice: hemos encontrado al Salvador del mundo, al Mesías, del que está escrito en los apóstoles, en los profetas,
Y en la ley de Moisés, a Jesús de Nazaret. Aquel hombre se sorprende y dice, ¿puede haber algo bueno en Nazaret? Y Felipe le hace la invitación y le dice, ven, y ven. ¿Cuántas veces nos invitaron a la iglesia y nos preguntamos nosotros, ahí en la iglesia puede haber algo bueno? Dios. Podría haber algo bueno aquí, hermanos, en la iglesia. Gloria a Dios. El que no entiende dice, ¿qué de bueno puede haber ahí en la iglesia? Pero el que entiende que está aquí Cristo, hermanos, como Natanael en ese momento, cuando el Señor Jesucristo habla de él y dice, he aquí un verdadero israelita. Y él le dice, ¿de dónde me conoces? Y él le dice, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y en ese momento cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Así, hermanos, nosotros cuando entendimos que aquí estaba Cristo, caímos de rodillas y dijimos con todo nuestro corazón, Cristo es el Señor. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo ha venido a revelarnos este misterio. Misterio que quizás el mundo no puede comprender, que el mundo no puede entender, pero este misterio, hermanos, ha sido revelado a nosotros y disfrutamos Amén, gloria a Dios. de estar aquí, Amén. disfrutamos de estar en la presencia de Dios, Gloria a Dios. disfrutamos de la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero lo más glorioso, hermanos, el misterio más grande que estamos esperando es que un día se abra el cielo azul. Amén. Gloria a Dios. Muchos que no entienden este misterio dicen, ¿y cuál es el cielo? ¿O dónde está el cielo? Pero nosotros que entendemos los misterios de Dios, hermanos, ¿cuántas veces hemos levantado nuestra vista al cielo? Gloria a Dios. Y quisiéramos que se abriera ese cielo azul y viniera el Cristo de la gloria, así como dijeron los ángeles, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. Gloria a Dios. Nosotros no lo vimos que se fue, hermanos, pero sí, hermanos, entendemos que del cielo vendrá a levantar a su iglesia, a levantar a su pueblo. Tú los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Amén.